Bueno, ante todo quiero dar gracias a Dios por estar en este momento, en este lugar y poder compartir con ustedes la obra de Dios en mi vida. Pido que el Espíritu Santo en este momento fluya de manera que toque los corazones, que el Espíritu Santo obre de tal manera que traiga el oído, el corazón y la voluntad de cada uno de nosotros a la voluntad de Él. Y es por su Santo Espíritu, porque la obra es del Espíritu Santo. Estoy en este momento en este lugar y solamente por la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios en la que hoy puedo pararme aquí y compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. El Señor cuando llama a hombres y mujeres, y los llama para predicar, para ser pastores, evangelistas. Pero hay una cosa que Dios llama a cada hombre y mujer que cree en el nombre de Jesús, y es a testificar de la gloria de Dios, a testificar del amor de Dios a aquellos que no conocen acerca del amor de Dios, acerca de la salvación, acerca de que Él vino para reconciliar al hombre con Dios, a su creación. Así que como creyentes, todos nosotros que hemos recibido al Señor, y si tú no lo recibiste, vas a tener la oportunidad esta noche de poder abrir tu corazón al mensaje de salvación. Todo creyente y toda persona que cree en el nombre del Señor, cuando recibió esta salvación, el perdón de los pecados, tuvo un encuentro y tuvo un momento que marcó la vida, así como en la historia de la humanidad, la cruz marcó un antes y un después. Y en la vida de un creyente también nosotros tenemos un antes y un después de Cristo. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No algunas, sino todas fueron hechas nuevas. La cruz marca en nosotros un antes y un después. Y significa que hay una diferencia, hay algo nuevo ahora, como nos dice la palabra. Yo me crié en una familia donde no nos congregábamos, no íbamos a la iglesia, no podíamos decir que sabía que había un Dios, pero no éramos creyentes, no vivíamos a 3 cuadras de una iglesia y todos los domingos sonaba la campana, pero nunca conocí a alguien en mi barrio que fuera a la iglesia o que compartiera de su creencia en Dios, nunca. Nosotros vivíamos como todas las otras personas. No nos congregábamos, no creíamos. Pero sí celebrábamos la Navidad, sí celebrábamos las Pascuas, sin tener ningún conocimiento para qué vino el Señor, por qué murió en esa cruz y cuál fue el propósito. Personalmente yo no tenía ningún conocimiento, no pensaba que necesitaba a Dios. Yo no veía la necesidad de Dios en mi vida, no tenía interés. Pensaba que la iglesia y Dios era para las personas especiales, para las devotas. Pero la iglesia era para personas que no estaban bien, que estaban en necesidad. Yo no tenía necesidad. Esa era mi manera de pensar. Yo no tenía necesidad, yo no estaba mal, yo era una buena persona, yo no maté a nadie, yo no hice daño a nadie. Y esa era mi mentalidad.
Yo tengo 67 años, para la gloria de Dios, 67 años, de los cuales de mis 67 años, 43 años los viví a mi manera. Es decir, como todo el mundo. Hacía las cosas como me parecía, como las sentía, hacía como a mí me parecía que estaba bien y me caía bien. Vivía por lo que otros pensaban o esperaban de mí. Con toda clase de ideas y de corrientes, vivía normal, como todas las demás personas en el mundo, ¿no? Vivía con mis propias reglas morales y con las reglas morales de otros. O sea que mi vida era un cóctel de varias cosas. En realidad lo que puedo decir es que yo vivía sin pensar, sin cuestionar, sin hacerme preguntas sobre la vida o la muerte o lo que era correcto, sin rumbo, sin dirección y sin propósito. Pensaba que yo lo sabía todo, pero estaba totalmente ciega. Mi madre tuvo una experiencia cuando ella era joven. En su juventud, ella participó de las cruzadas evangélicas que hubieron en Argentina. Cuando venían los pastores, predicadores de América, y ella estuvo en el avivamiento que hubo en Argentina. Y ella pudo ver los milagros, gente sanada al momento, instantánea, paralíticos que empezaron a caminar, ciegos que podían ver. Y esto en ella marcó algo, quedó ahí en su corazón. Con los años nosotros vinimos a vivir aquí a Australia. Y aquí en Australia, pasados sus 60 años, como ahora yo, mi madre empezó a sentir esa necesidad de ir por aquello que se había estado en su corazón. Y empezó a congregarse. Encontró una iglesia cuando había diarios, no sé si alguno de los jóvenes sabe lo que es un diario, porque ahora es todo tecnológico, era en papel y con tinta, y encontró ahí la propaganda de una iglesia. Por eso es que es tan importante que ahora que estamos en este medio, como dijeron ahora los pastores, como siempre se está diciendo, compartamos, porque esa es la manera de que otros puedan saber de que hay un lugar donde pueden encontrar el propósito en Dios. Y mi madre se empezó a congregar, recibió al Señor, se bautizó y nosotros pudimos ver ese evento como familia. Yo estaba súper feliz, pero tengo que confesar algo. No era con razones nobles, realmente, la verdad, si confieso, mi alegría era porque mi mamá ahora iba a estar ocupada en algo totalmente diferente que mi vida. Ahora ella iba a tener tiempo con los pastores, con la iglesia, con los hermanos, y no se iba a meter más en mi vida. Así es. Gloria a las madres. Cuánta ignorancia de mi parte. Qué ceguera. Yo no sabía que la fe de mi madre, sus oraciones intercesoras, tomándose de la palabra de Dios, iba a tocar mi vida, iba a alcanzar mi vida. Yo no sabía lo que había delante, pero esta mujer estaba orando por mi vida. El tiempo pasó y esa fe me alcanzó en un momento súper duro de mi vida, en un momento oscuro,
bien oscuro de mi vida. En el año 2000, hace 24 años, así que soy muy jovencita, tengo solo 24 años. En el año 2000, en ese momento duro, Cristo Jesús vino a mi vida y su presencia, su amor me abrazó. Su amor me perdonó. Su amor quitó toda esa ceguera. El amor del Padre me abrazó. Y en ese momento es cuando nací de nuevo. En ese momento me encontré con mi Creador. En ese momento me encontré con el Dios que hacía tiempo me quería alcanzar. Ahora yo era una nueva criatura, como la palabra de Dios leímos antes. Ahora era un ser espiritual. Cuando llegué a los caminos del Señor y uno empieza con ese amor, esa pasión, ese primer amor, todo eso nuevo. Hubo una escritura que selló en mi corazón y en mi espíritu, porque esa escritura para mí fue un cimiento, fue un foco en mi caminar de fe. Fue un versículo que me enfoca, que cuando mis fuerzas desvanecen, yo contemplo esa palabra, la medito nuevamente y encuentro el propósito en ella. Filipenses 3, del 12 al 14, dice lo siguiente: no es que yo lo haya conseguido todo, o que yo sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Yo les puedo decir que yo me puedo quedar en esta palabra, la puedo masticar y me llena. ¿Por qué? Porque esta me enfoca, esta me da propósito, algo que yo no tenía antes, porque yo no tenía rumbo, no tenía propósito, no sabía para qué era la vida, nunca me cuestioné nada. Dice que alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo haya logrado ya, o que lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, y esto me agrada, porque me dice una cosa hago, olvidando lo que está atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo. Este llamamiento, esta palabra, es un versículo que a mí me revolucionó, porque era una mujer perdida y ahora había sido alcanzada, encontrada, fui traída por Dios, por el Creador del cielo y de la tierra. A ese en que yo nunca medité, en ese el que nunca pensé que necesitaba. Ese Dios vino y me alcanzó. Con esta palabra a mí me da dirección, propósito. Era algo que yo no tenía antes. Y es la razón de la vida. Es la razón por la que vivimos. Para Cristo Jesús. Para Cristo Jesús. Y como todos aquellos que hemos empezado a caminar con el Señor, estamos caminando con Él, sabemos que Dios nunca va a pedir de nosotros algo que Él no haya hecho, porque Él es el que provee, Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer.
Refiriéndose a Jesús, la Biblia dice en Efesios 12:2 que por el gozo puesto delante de él, sufrió, en otras versiones dice, soportó la cruz. Si Dios, Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, ¿cuánto más nosotros? Ahora que no tenemos que ir a esa cruz, podemos nosotros decir que vamos a alcanzar aquello por lo que Dios nos alcanzó a nosotros. Ir por aquellas metas que Dios puso en nuestra vida, ir por ese llamamiento celestial que Dios ha puesto. Para Jesús, esa cruz, ni la muerte era más grande que el gozo. ¿Me escucharon? Ni la cruz, ni la muerte era más grande que el gozo que estaba delante de él. El resultado de soportar ese gozo, de pasar por esa cruz, era que hoy nosotros, tú y yo, y nuestras generaciones, podemos gozarnos y disfrutar de relación con Cristo Jesús. Ese es el precio que pagó, ¿no? Jesús se fijó una meta, la visualizó, decidió y accionó. Y pudo llegar al momento en su vida, un momento que ninguno de nosotros hemos pasado, de confrontar esa cruz y tener que decidir ir a esa cruz. Y en ese lugar, él dijo, no mi voluntad, mas la tuya, Señor. Así que nosotros también podemos, cualquier cosa, situación que estemos pasando en la vida, saber que hay un gozo delante nuestro, hay una meta delante nuestro, hay un propósito de Dios delante nuestro. Están los planes de Dios para nuestras vidas. Ahora, en la vida como creyentes pasamos, y todas personas también, pasamos por dificultades, por desafíos, por luchas. Y puedo ver que tenemos dos grandes luchas. Una son las luchas externas, que son todas las pruebas que pasamos, que lo pasa todo ser humano. Pasamos por oposición, pasamos por puertas cerradas, por luchas de salud, por luchas de trabajo, familia, relaciones, por luchas financieras. Pero cuando pasamos por esa lucha, nosotros como creyentes, nos podemos parar, tomarnos de la palabra de Dios, de sus promesas, y Dios es el que levanta bandera en contra de todo aquello que nos amenaza y nos acecha, porque ponemos nuestra confianza en aquel que lo prometió, aquel que lo hace posible, aquel que nada es imposible. Para él nada es imposible. Es Dios peleando nuestras batallas. Es Dios quien pelea nuestras batallas. Porque ponemos nuestra confianza en su palabra. Y la palabra de Dios es sí y es amén. La palabra de Dios no vuelve a él vacía. Va a cumplir aquello que él ha prometido. Amén. Ahora, las batallas interiores son las que son las batallas del alma. Son las batallas que demandan de nosotros una decisión. Las batallas exteriores son las batallas que Dios pelea por nosotros, pero las interiores, las del alma, es una decisión nuestra. Dios es soberano, pero Dios nos dio libre albedrío. Somos nosotros que por amor a Él decidimos obedecerle en lo que Él nos habla. Las batallas
que confrontamos en nuestro interior son los dolores, inseguridades, debilidades. Son nuestras maneras de pensar, nuestras actitudes. Son las cosas interiores que vienen en las vivencias, como hoy el pastor hablaba en la enseñanza antes de la prédica. Son las vivencias pasadas, son las que vienen a formar y a afectar nuestra vida antes de Cristo. Es la vieja criatura. Y ahí está la lucha nuestra ahora. Esa es la lucha que decidimos nosotros por amor a Dios, por aquel que nos alcanzó, ir nosotros para alcanzar por lo que fuimos llamados. Y estas cosas atentan contra nuestra vida, contra nuestra caminar, contra nuestra comunión con Dios. La Biblia hace mención que toda planta que nuestro Padre no plantó será arrancada. ¿Okay? Toda planta, o sea, todas ideas, todas cosas, creencias, todo aquello que no está en Dios va a ser arrancado. También la Biblia hace mención de despojarnos de la vieja criatura. Y acá se pone buenísimo. Acá se pone muy bueno. Todo lo que es interno, todo lo que llevamos dentro y que no es en Dios, que no está en la verdad de Dios, que no está en el carácter de Cristo, tiene el potencial de atentar contra nuestro llamado. Tiene el potencial de ahogar todo aquello que Dios puso en nuestros corazones. Toda esa semilla preciosa que Dios plantó en nuestras vidas, su promesa, su plan perfecto para nosotros. Y está en nosotros ahora decidir esta batalla por amor a su nombre y por el llamado que Él hizo en nuestras vidas. Decidir, porque Él pelea las exteriores, pero las interiores. Es un Dios que quiere una comunión. Y en toda relación es que uno, por amor, uno decide lo que Dios nos está hablando a nosotros en este momento. Efesios 4, 22 al 24, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente. ¿Todo bien? No, ya viene. No, tranquilos ahí, siéntense que tenemos unas 4 horas más. ¿Ok? Efesios 4, 22 al 24. Por eso, deben ustedes, ¿quiénes? Nosotros. Deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. Y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. O sea que ya no es como yo creo, o como yo pienso, o como me enseñaron, o como se me fue dicho. Ya no está basado en eso. Ahora está basada
en la verdad. Y el Señor dijo, mi palabra es la verdad, no hay otra. Esa es la verdad. Amén. En otra versión, para ser más claro, dice lo siguiente, en la Efesios 4, 22, 24, en la Nueva Biblia Viva, dice lo siguiente. Por eso, quítense, como si se trata de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes. ¡Auch! Duele. ¿Cómo duele? Es muy fácil decir. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo más yo, vive Cristo en mí. Pero cuando las actitudes se levantan, no es fácil. Esa es la lucha interior. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó, para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Amén. Amén. ¿A quién le gusta andar con ropa vieja? Dios nos dio una nueva vestidura, una nueva naturaleza. Está en nosotros decidir cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra las actitudes que no glorifican a Dios, que atentan contra nuestro crecimiento y nuestra comunión con Dios. Está en nosotros. Dios es bueno. Él está más interesado en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra alma, más que en lo que está afuera. Él ya venció todas esas cosas. Él es soberano. Él es soberano. Con una palabra de su boca, todo cae al suelo. Todo se tiene que postrar ante Él. Pero lo que está dentro nuestro es lo que tiene que ser entregado a Dios. Es lo que tenemos que decidir por amor a su nombre, por ese llamamiento divino que Él nos hizo, a querer ese cambio, esa transformación. Ahora, como dije antes, Dios nunca va a pedir de nosotros algo que Él ya no haya hecho. Nosotros vamos a pensar, bueno, esto es muy difícil, esto, morir a mí misma, esto de dejar todo esto, duele, no sé si puedo. Pero tenemos el ejemplo en Jesús. En Jesús tenemos el ejemplo. En Filipenses 2, 5 al 8, dice lo siguiente. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo. En nosotros, la misma manera de pensar que hubo en Cristo. Existiendo en forma de Dios, Él no se consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Dios, el Dios que creó el cielo y la tierra, ese Dios no se aferró a ser Dios, sino que se despojó para venir a estar en condición de siervo. A mí, cuando yo leí este versículo, me movió todo, porque yo pienso algo que nunca hacía antes. Ahora cuestiono algo que no hacía antes. Y yo leo esto y digo, wow, Dios no se aferró. ¿Por qué nosotros nos aferramos a la vieja naturaleza?
¿Por qué sostenemos las cosas que Dios dice que no son buenas para nosotros? Nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, la manera en que fuimos criados, la cultura, lo que dijo este, lo que dijo aquel, lo que piensa el mundo. ¿Por qué nos aferramos si Dios no se aferró? Que por amor vino y se descendió, vino a nuestra, se rebajó y fue obediente y se humilló y estuvo en nuestra condición para acercarnos a nosotros. Si nosotros nos queremos acercar a Dios, despojémonos de lo que Él nos está diciendo, despojémonos, quitémonos la vieja naturaleza, quitémonos todo aquello que atenta contra nuestra comunión, nuestra relación con Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué es tan importante esto de nosotros tomar esta palabra, tomar la decisión, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestros temores, reconocer nuestros dolores, reconocer nuestras limitaciones y todo lo que esté afectando nuestra comunión? Porque va a llegar un momento en que cuando pasemos por pruebas, y muchas de ellas a veces Dios las permite, es exactamente, va a exponer lo que está dentro nuestro. Va a exponer lo que está dentro nuestro. Y tenemos que entender que Dios nos ama, que Dios nos hizo suyo, que nos creó a su imagen y semejanza. Y todo lo que no se alinee con Él, Él quiere ayudarnos a despojarnos de esas cosas para caminar la vida en victoria, porque a veces nos frustramos, porque no vemos qué sucede. Y está simplemente en nuestro interior cosas que no hemos entendido. Dentro nuestro está el poder, el mismo poder que resucitó a Cristo y vive en nosotros. Entonces, si hay algo en nosotros, permitámosles al Señor que obre en nuestras vidas para cambiar todas esas cosas. El ejemplo en la Biblia simple de cómo es tan importante despojarse de todo eso que nos atenta a nuestro caminar y a nuestra comunión, está en el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios fue rescatado de la esclavitud, como lo fuimos nosotros, y cuando era llevado a la tierra prometida, en cuanto ellos salieron como nosotros, con cánticos, con alabanzas, con danza, con proclamación, iban cruzando a la tierra prometida. Pero en cuanto las dificultades vinieron, en cuanto lo externo, las luchas externas vinieron, lo que había en el interior del pueblo comenzó a operar. ¿Y cómo operó? En forma de queja. En forma de queja. ¿Pero cómo, Señor? ¿Pero cómo esto a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? En forma de queja. Enseguida. Se olvidaron totalmente lo que estaba delante de ellos. Se olvidaron de lo que Dios le habló y de lo que Dios le prometió. Se olvidaron que Dios estaba con ellos.
Dios estaba con ellos. Miraron para atrás y desearon volver a la esclavitud. Desearon volver al lugar de donde habían sido rescatados. Y en sus quejas comenzaron las proclamaciones. Empezaron a decir, estábamos mejor cuando éramos esclavos. Empezaron a extrañar las cebollas que comían en Egipto. Empezaron a desear querer volver. En Mateo 15:11 dice la palabra de Dios que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y yo les puedo dar este ejemplo que está en la Biblia, pero yo ahora quiero compartir con ustedes cómo esto Dios habló a mi vida para despojarme de cosas que estaban amenazando con mi caminar con Dios. Así que tuve 43 años donde toda semilla caía en mi vida y eso se transformó en maneras de caminar, actitudes y todas clases de cosas. Como Dios me habla es que me dice, como siempre creo que principalmente quiero primero decirles que a mí, por ejemplo, me gusta el jardín, me gusta plantar, me gusta la huerta. ¿Alguien acá que le gusten las plantas? ¿Qué? ¿Plantas? ¿Qué? Hermoso. Bueno, a mí me gusta, pero yo tengo a alguien en mi familia que cuando le regalo una planta, tengo que orar por la planta. Amén. Amén. No tiene, no, eso no existe ahí. Pero Dios me habla a través de esto. ¿Por qué? Porque a mí me emociona cuando planto y veo una hoja nueva y otro brote. Y de repente veo la flor y veo el fruto. Y Dios me habla y nos habla a todos de este jardín, de este jardín que estuvo descuidado por 43 años. Y así como cuando cuido un jardín que a mí tanto me gusta, yo tengo que arrancar los yuyos, las plantas que vienen y pueden ahogar, arruinar esa planta que tiene que dar fruto. Así tengo que hacer con mi vida. Así tengo que hacer con mi vida. Le voy a dar un testimonio ahora. Como 2 años después de que llegué al Señor, me encontré en una situación que había una persona que realmente me lo hacía claro de que no le caía en gracia. Y a esta persona yo no le caía en gracia. Y sus actitudes hacia mi persona, yo me sentía rechazada. Yo me sentía rechazada y yo, hacía la confesión. No, Señor, tú me llamaste, soy tu hija, tú me aceptaste, soy aprobada por ti, soy aceptada. Y perdono a esta persona, la perdono. Pero eso seguía. Y yo no podía entender cómo esto afectaba a mi vida, si yo sabía que Dios me había aceptado. ¿Cómo es que las actitudes o las acciones de esta persona me hacían sentir mal?
quienes eran mis líderes al momento me dijeron, acércate, porque evidentemente que nos movíamos semana tras semana y nos veíamos semana tras semana con esta persona. Entonces mis líderes me aconsejaron, acércate, y por ahí algo que hiciste o alguna palabra o algo puede haber ofendido a esta persona o lastimado. Y yo digo, pues yo no hice nada malo, pero ahí tuve que sujetar la carne, sujeté la carne y fui y hablé con esta persona y le pregunté, le pedí perdón si de alguna manera yo la había ofendido, y no, me dijo que estaba todo bien, pero eso seguía. Y yo podía reprender, yo podía atar, yo podía hacer lo que podía hacer, pero no tenía nada que ver. Todo eso externo simplemente estaba empezando a apuntar a mi interior. En una conferencia, la persona que estaba predicando estaba pasando por una situación donde estaba dudando del ministerio, estaba dudando del llamado de Dios. Estaba dudando y quería dejar todo. Y durante la prédica fuimos ministrados y al final hizo una pregunta. ¿Qué vestidura tienes puesta?, le dijo el Señor. ¿Qué vestidura? Y esta persona se miró, dice, y antes de que diera la respuesta, la vestidura que tienes puesta, yo no te la di. ¿Por qué tiene una vestidura de duda? Porque esa no es la vestidura que yo te di. Y al final de la noche ofreció y hizo esa misma pregunta. Y yo sabía que yo tenía puesto una vestidura, que era la vestidura de rechazo, porque era lo que había aceptado por lo que pasaba a mi alrededor. Había aceptado algo que Dios no me había dado y estaba con una vestidura que no era mía. La vestidura que Dios me dio es una vestidura de salvación, de aceptación, de perdón, de victoria. Esa es la vestidura que Dios me dio, la vestidura de hija, de una hija aprobada. Y yo solté porque ellas nos ofrecieron por fe. Deja caer la vestidura que tienes puesta. Y yo lo hice. Fue por fe. Ahora me preguntas, ¿y qué pasó? ¿Vinieron ángeles? ¿Cayó fuego? Nada de eso. Fue por fe. Amén. Fue por fe. Pero no quedó ahí. Cuando iba manejando de vuelta a mi casa, no sé si alguna vez lo sintieron, ¿vieron cuando el Espíritu Santo se acerca? ¿Vieron cuando el Espíritu Santo va a venir a hacer su obra que solo el Espíritu Santo puede hacer? El Espíritu Santo se acercó. Yo ya sentía su presencia. Yo ya sentía que me iba a hablar. Y mientras manejaba, una sola vez me pasó esto. Tuve una visión. Y me vi a la edad de 15 años. A la edad de 15 años preparándome, vistiéndome, toda alegre, esperando el momento, porque yo iba a ver a mi padre. Mi padre se había separado de mi madre cuando yo tenía 7, 8 años y no lo había vuelto a ver. A la edad de 15 años lo iba a volver a ver. Y yo pensaba, me va a ver mi papá, ahora va a saber todo de mí. Va a querer saber qué es lo que estoy estudiando, qué es lo que quiero de la vida, qué es lo que me gusta. Y llegó el momento, y yo no sé qué es lo que mi padre estaba pasando, no puedo juzgarlo, no puedo decir que intencionalmente hizo lo que hizo, pero yo no recibí eso. Yo recibí indiferencia,
Y yo me sentí rechazada, porque no le interesó mi vida. Y ahí estaba la raíz. Ahí estaba la raíz que Dios quería. Por fe me despojé, pero fue Él el que me mostró dónde estaba la raíz de mi rechazo. Y así como el jardín que nosotros tenemos que cuidar y arrancar, Dios me está diciendo, ahora voy a arrancar esto que fue sembrado en tu vida. Yo cuando vi eso y cuando sentí eso, yo me puse a llorar y lloraba. Y es muy difícil manejar mientras estás llorando. Es muy difícil. Y encima estaba lloviendo. Así que Dios me guardó que no me pasó nada en el camino. Porque lloraba y lloraba y lloraba. Pero llegó el momento que en ese momento sentí compasión por mi padre. Sentí compasión por él. Y lo perdoné. Perdoné a mi padre. Y pude hacer después la oración como Jesús la hizo en la cruz. Perdonarlo, Señor, porque mi padre no sabía lo que hacía. Él no sabía lo que hacía. Cuando oré por ello, la palabra de Dios vino a mí por el Espíritu. Y esta fue la palabra: creerás tú y tu casa serán salvos. Yo nunca había orado por mi padre. 2 años de caminando con el Señor y yo nunca había orado por mi padre, porque no era parte de mi vida. Pero en esta situación Dios me lo trajo. Me sanó, oré por mi padre y como meses después, un familiar en Argentina me dijo, ¿sabes que tu padre partió? Que tu padre falleció. Yo no sabía. Yo no sabía, pero me dijo, ¿sabes qué? Tu padre partió con el Señor. Tu padre partió con el Señor. La señora que cuidaba a tu padre y que limpiaba la casa era una cristiana. Y él hizo las paces con el Señor. Se reconcilió con el Creador. Entonces hoy, en esta noche, yo te voy a hacer una pregunta. Si los músicos quieren venir. Esta es la pregunta. ¿Qué vestiduras tienes esta noche? ¿Cuál es la vestidura que tenés esta noche? Porque Dios te quiere sanar. Dios te quiere ayudar como me ayuda a mí. Dios me sigue haciendo esa pregunta a mí. Dios me sigue haciendo esa pregunta. ¿Qué vestiduras tienes? ¿Qué vestiduras tienes? Y sé que lo va a seguir haciendo. Porque nuestro caminar en Dios es una transformación. Es de poder, de gloria en gloria. Eso es. Entonces esta noche Dios, el Señor, quiere que nos despojemos. Él semana tras semana nos ha venido hablando. Sara habló y el Espíritu Santo le puso, trae toda carga a mí. Dijimos todo en la cruz, Él lo hace. Pamela habló y habló del rompecabezas. A veces no entendemos, a veces damos vuelta en el mismo lugar y es Dios llamando nuestra atención, queriendo hacer algo en nuestras vidas. Y hoy Dios nos dice, ¿qué vestiduras tienes puestas esta noche? ¿Son las que yo te di? Despójate. ¿Cuál es tu vestidura? ¿Son tus actitudes? ¿Tu manera de pensar? ¿Tus dolores? ¿Qué es lo que no te está permitiendo avanzar?
de ir a la meta que fuimos llamados, alcanzar aquello que Dios nos alcanzó a nosotros. Esa es la pregunta. ¿Estás frustrada? ¿Estás frustrado? Despojate de eso. Deja que Dios te muestre la raíz de tu dolor, de tu inseguridad, de tus temores. Deja que Él obre. Es el Espíritu Santo. Como te dije antes, no son las cosas externas las que Él tanto se preocupa. Es por nuestro interior, donde Él habita, donde Él vive, donde Él plenamente quiere vivir y tomar el lugar que solo a Él le corresponde. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Visita cada corazón, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú sabes las profundidades del alma y del corazón del hombre. Solo tú, Señor, puedes venir y tocar donde nadie más puede tocar. Solo tú puedes hacer la obra en nosotros, Padre. Te pido que en este momento, Espíritu Santo, visites cada corazón. Visites cada corazón, Señor. Que sanes. Que muestres, Señor, la necesidad que hay en nuestras almas. Que muestre aquello que está siendo obstáculo, aquello que atenta contra nuestro caminar. Obra, Señor. Obra como solo tú lo puedes hacer. Como lo hiciste, Señor, en la vida de tantas otras personas. Hazlo con nosotros, Señor. Obra, Espíritu Santo. Ven, ven y haz tu voluntad. Estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a despojarnos de todo aquello, Señor, que no glorifique tu nombre, de todo aquello que tú no plantaste, de todo aquello, Señor, de todo aquello, Señor, que atenta contra nuestro caminar y nuestra comunión. Señor, hoy decidimos despojarnos de lo que no glorifica tu nombre, de lo que no se alinea con tu carácter. Obra, Espíritu Santo. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas. El autor y consumador de nuestra fe. El Dios Todopoderoso. El Dios, el Emmanuel, el Dios que está con nosotros. El Dios que nos ama. El Dios que nunca nos deja y nunca nos desampara. Santo Espíritu, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por la sanidad. Gracias por la restauración. Gracias por la libertad que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por el plan y el propósito que tienes delante nuestro. Gracias, Señor. Gracias por esa cruz. Gracias por haber soportado esa cruz. Gracias que por el gozo puesto delante de ti, Señor, hoy nosotros podemos gozarnos y alegrarnos en tu presencia. Gracias, Señor, porque para ti nada es imposible. Gracias, Señor. En esta noche, Padre, entregamos nuestros corazones a ti. Abrimos nuestros corazones y decimos, Señor, ven, ayúdanos. Ven, Espíritu Santo, libéranos. Ven, Espíritu Santo, sánanos. Ven, Espíritu Santo, y a la obra en nosotros. Ven, Espíritu Santo, estamos deseosos de ti.
Estamos deseosos de tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por hacernos tuyos. Y gracias por el plan y propósito que en Cristo Jesús tenemos. Hoy, Señor, nos levantamos. Hoy tomamos tus promesas y tu palabra, Señor. Hoy sea tu pueblo fortalecido. Hoy tu pueblo sea movido. Hoy tu pueblo sea alentado. Hoy tu pueblo sea fortalecido en la verdad de tu palabra. Santificado en el caminar, en la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.